buenos días, espero que se encuentren bien. El tema que vamos a ver el día de hoy es parámetros estadísticos. Para esto es importante que tú vayas por tu libro, por tu libreta y esas cosas fundamentales que te van a ayudar a recopilar o obtener cierta información. Una vez que tú ya tienes tu libro, te invito a que abras tu libro en la página 139. En él miraremos este tipo de información que a continuación te voy a ir explicando. Para esto es importante que tú sepas qué es una estadística y de qué manera nos sirve o nos funciona cada uno de ellos. En este caso, tú puedes interpretar de qué manera nos sirve una estadística. ¿Recuerdas que en tus videos anteriores yo te explicaba qué es una estadística y de qué manera puedes llenar cierta información? Ahora, ya que tú tienes esta información, recuerda que nos sirve para analizar cada dato o cada información que nosotros intercambiamos con otra persona mediante un censo, mediante una encuesta o mediante una entrevista. Ahora, algo que lo caracteriza en particular a los parámetros que se van manejando en este momento es que lo podemos encontrar de dos formas. Uno, que es de forma centralización y otra que es en forma de dispersión. Cuando nosotros estamos hablando de cada uno de estos puntos, entran otros subpuntos que nos ayudan a identificar estos datos que vamos a recabar entre nuestras encuestas. Uno, cuando nosotros hablamos de nuestra centralización, ubicamos que necesitamos nuestra media, nuestra mediana y nuestra moda. Estos son puntos que nos ayudan a obtener un parámetro estadístico. Y bien, cuando nosotros estamos hablando de dispersión, también contamos con dos puntos. Ellos son esenciales y son como los puntos más establecidos que nos ayudan a mirar ciertos puntos. Una, que va a ser una varianza de información que se va activando o que se va viendo de acuerdo a los datos que se van plasmando, tanto en tablas como en gráficas o en ciertos porcentajes. Otro de los puntos esenciales que nosotros vemos es que nosotros manejamos nuestra desviación típica y estadística, porque estos dos puntos en particular nos ayudan a información base que debemos de mantener para llenar estos rangos. Ahora, para esto es importante que tú conozcas cuál es la fórmula esencial o la fórmula que nos va a ayudar a obtener, a calcular nuestra media, mediana y moda. En este caso, tú tienes tu información y tu fórmula. Ahora, quizás te estés preguntando qué significa cada uno de estos. Como primer punto, nos está indicando qué es nuestro medio o qué es nuestro promedio. Después, nuestra suma viene siendo suma de nuestros valores y nuestro denominador vendría siendo toda cantidad de valores que nosotros vamos a ir viendo o que vamos a ir analizando. Ya que tú tienes en cuenta y que tienes en claro a qué nos referimos con este tipo de parámetros, te voy a dar unos ejemplos donde te explique cómo sacar la media, la mediana y la moda. En este caso, nosotros vamos a hacer estos ejemplos. Como ejemplo número 1, en tu libro, en la página 139, tú tienes tu punto número 1. En la tabla 1 nos está indicando que estamos hablando de cómo sacar la media y de cómo sacar un promedio. Si te das cuenta, en la tabla 1, nuestro problema inicial que nosotros tenemos es: estos son los edificios más altos del mundo para las cuales nosotros debemos calcular la altura. ¿Cuál es el edificio más alto? Para esto, tú hiciste una investigación y en esa investigación tú obtuviste o tú supiste cuáles son los edificios más grandes que bien pudimos haber obtenido. Ahora, en este momento, lo que nosotros tenemos en todo proceso, ¿qué es lo que hacemos? Que debemos ir identificando cada proceso. Ahora, para que nosotros podamos sacar esa media o ese porcentaje, debemos de hacer una cierta regla. En tu tabla de aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos está diciendo que estamos haciendo una investigación donde vamos a ver nuestros edificios más altos. Para eso es importante que tú también conozcas cuál es la altura de cada edificio. En este caso nos está hablando de América del Sur, América del Norte, África, Asia, Europa y Oceanía. Estos son los países o los continentes que ocuparon para establecer estos rangos. Después,
adelante, si te das cuenta, te está marcando la cantidad o la altura que mide cada uno de ellos. Ahora, en nuestro ejemplo, si te das cuenta, vamos a ocupar nuestra fórmula que estábamos viendo en nuestra hoja anterior. ¿De qué manera se ocupa? De esta. Tú debes de hacer primero tu suma. El primero nos está indicando que nuestro primer edificio mide 443, el segundo edificio mide 260, el siguiente 200, siguiente 450, el siguiente 240 y el siguiente edificio nos mide 240. Ya que tú obtuviste estos resultados, ¿qué debes de hacer? Debes hacer una suma. Al hacer tu suma, te va a dar 1839 y como denominador, únicamente debemos recorrerlo porque no hay otra variable que nos ayude. ¿De dónde salió el 6? ¿Por qué? Porque solamente tomamos en cuenta 6 edificios. Por eso nuestro 6 únicamente se recorre. Al nosotros obtener el resultado final, debemos hacer una división de nuestro numerador con nuestro denominador y de esa forma es como nosotros calculamos ese porcentaje que debimos haber adquirido. Ahora, el siguiente ejemplo es la media. En este ejemplo yo te voy a explicar cómo debemos de calcular ciertos datos o cierta información. El siguiente paso nos va a hablar de los números que se encuentran en el centro. Por eso es importante que tú sepas que podemos llenarlo mediante una tabla o mediante una gráfica. Pero este en particular, ¿qué pasa? Aquí tenemos dos ejemplos. Uno, donde podemos obtener cierta información. En este caso, el ejemplo que nos está diciendo está en tu página 139, en la parte de aquí abajo. ¿Qué dice? Las edades de los niños y de las niñas es las edades que nosotros tenemos que ir evaluando o tenemos que ir calificando. Para eso nos está diciendo que en un salón o en un grupo nosotros tenemos cierta cantidad de niñas y cierta cantidad de niños. Ya que tú tienes estas niñas y estos niños, tú debes de hacer este porcentaje y debes de hacer la diferencia. Ya que tú conoces el grado y la población que estás calificando, debes de centrar cierto procedimiento porque en él tú debes de mirar la edad que se va mirando en cada uno de ellos. La edad que nosotros tenemos en nuestros niños es 8, 9, 10, 12 y 12. Si te das cuenta, nuestro número se está repitiendo, pero no tiene ni que ver nada con nuestra media. ¿Por qué? Porque en este ejemplo solamente estamos hablando del número que se encuentra en el centro. En este caso, nosotros tenemos un número que solamente está en el centro. Ese vendría siendo nuestra media. O en otro de los ejemplos, bien de los que podemos manejar, es cuando tenemos dos números que nos quedan en el centro. En el caso de las niñas, nos está hablando que el rango de edad es 7, 8, 10 y 12. Si te das cuenta, no hay un número individual que esté en el medio. En este caso, los números que se toman son los dos números centrales y por procedimiento final debes de hacer la suma como vendría siendo tu 8 más tu 10. Después lo debes de dividir con el denominador que se va a obtener y de esta forma obtienes tu media. Y como punto número último, les voy a explicar cómo debemos de calcular nuestra moda. Para nosotros hacer nuestra moda, la moda es el número de frecuencia, el número que más se repite o ese número que nosotros más vamos viendo. En tu libro, en la página 141, te está explicando este procedimiento. Ahora, ¿qué te está diciendo? Que en ellos tú debes de identificar cuál es el número. Te está hablando de un alumno y ese alumno, ¿qué está haciendo? Te está describiendo cuáles son sus materias. Cada materia que él va teniendo, él obtiene, por ejemplo, en ciencias. Él en ciencias obtiene 7, obtiene 8 y obtiene 9. Pasamos quizás a biología. En biología él puede obtener otros rangos de evaluaciones y otras calificaciones. ¿En qué consiste? En mirar cuál es el número que más se repite en cada uno de estos pasos. Y así es como nosotros obtenemos esta información. Como actividad que vas a hacer o que debes de resolver el día de hoy, de acuerdo al material que tú has encontrado, debes de resolver la página 139, 140 y 141. Espero que le hayas entendido y nos vemos para la próxima.